Bueno, Claudio, usted nos ha propuesto hablar del ocaso del patriarcado. ¿Qué nos quiere decir con esa expresión? Bueno, antes de explicar ocaso del patriarcado, me concentro más bien en ocaso. Hace poco di una conferencia y comencé en forma axiomática diciendo algo huele a podrido. Ya a comienzos del siglo XIX, no, del siglo XX, Spengler escribió un libro que se llamó Decadencia de Occidente, y en esa época todo el mundo creía en la evolución, tenía una visión darwiniana de la historia, todo es progreso y el futuro será mejor. Y yo diría que esa visión ahora se ha generalizado mucho. Hace poco apareció una obra de un historiador francés, Barsoun, y es la historia del Renacimiento hasta acá, hasta nuestros días, y lo llama Del alba a la decadencia. No parece tan revolucionario como cuando Spengler escribió Decadencia de Occidente. Y a mí en mi propia vida me ha tocado asistir en una escala más microscópica a un gran contraste entre los años 60 en que llegué a California, cuando California era la meca de la nueva era, como se llamaba, o la revolución de la conciencia, y parecía que se estuviera al borde de un mundo mucho mejor. Y diría que eso fue un veranito de San Juan, fue un momento asoleado de la historia, y con los 80 la curva de la historia entró en otro valle y todo el mundo se da cuenta de la enorme problemática en que estamos sumidos. Yo diría que el punto de vista mío es diferente solamente en el aspecto de que lo que otra gente considera que está en crisis es algo más pequeño. La crisis de la era industrial, la crisis del mundo tecnológico, la crisis del capitalismo, en fin. Y todo eso es cierto, pero yo pienso que la crisis real es de algo mucho más antiguo. Es la civilización misma que entra en crisis. Una forma de vivir que nos ha acompañado casi desde siempre. Ahora, ¿esa no es una visión un poco pesimista? Yo diría que pensar que la civilización se acabe sería muy optimista, pero entiendo que la pregunta, eso de que si no es pesimista, pensar tan en grande, que se acabe una cosa tan arraigada, puede entrañar la idea de que las cosas no están tan mal. Y yo creo que tal vez estén peor que nunca, y objetivamente. Por ejemplo, uno de los pensadores actuales que me ha llamado la atención, un hombre que se llama David Korten en Estados Unidos, que escribió un libro con el interesante título del El mundo postempresarial. Él llama la atención como ahora que el poder pasa del mundo político al mundo de las transnacionales, solo interesa el dinero, y porque solamente interesa la competencia por mayores ganancias, es inevitable el ecocidio, no solo la destrucción del medio ambiente, sino la destrucción de los valores, la destrucción del sentido de comunidad, el sentido de familia, que hasta ahora ha movido gran parte de la vida humana, que esta perversión de los valores que trae consigo el dominio del dinero está realmente asolando la vida humana, destruyendo culturas, destruyendo tradiciones, de una forma que es sin precedentes. Y bueno, yo creo que la misma seriedad de la catástrofe, tanto ecológica como humana, es la esperanza de que algo que intrínsecamente es bárbaro, pero que tenemos idealizado llamando bárbaros a los que existían antes de la civilización, pueda realmente corregirse, que pueda corregirse un mal muy antiguo. Claro, porque históricamente ha habido muchos movimientos libertarios, digamos, y ¿cómo puede ser que estemos en este estado de cosas, ¿no? Tan a pesar terrible. Del heroísmo, a pesar de la visión, de la sabiduría de tanta gente, de tantas batallas desde la Revolución Francesa, la liberación de las colonias, etc. Exacto. Estamos en las mismas. Y yo creo que es porque no se ha atacado al mal, porque es como si se estuviera hundiendo un barco y solamente se están parchando los hoyos por dentro entre el agua.
que cuando se dice el problema es la violencia, que cuando se dice el problema es la injusticia o la sobrepoblación del mundo que hace que sean tan visibles los problemas de antes, que todos estos son síntomas, que no es el macro problema, que hoy en día hay una problemática en que cada cosa está relacionada con otra, no se puede corregir una sola sin agravar otra. Y aunque esa visión ya es más o menos aceptada, el Club de Roma ha hecho mucha conciencia, ha llamado mucho la atención sobre la unidad de la problemática, la necesidad de un enfoque multidisciplinario, pero no se ha llegado a identificar el macro problema, la raíz de todo este mal. Y yo tengo una visión personal, y es eso lo que quiero decir con el patriarcado. Yo creo que la esencia de la civilización es el régimen patriarcal de la mente humana y de la estructura de la familia, que se generaliza en la sociedad, de modo que el dominio del macho de nuestra especie trae consigo el militarismo, trae consigo la esclavitud, que comienza con el origen del patriarcado en la Edad del Bronce, y después se perpetúa en forma de injusticias variadas a través de la historia. Bueno, habría mucho que hablar de patriarcado. Claro, porque el patriarcado entonces ha estado, digamos, como tiene muchísimo que ver en toda esta deformación social, ¿no es cierto? Había una época en que se decía el hombre es así, la especie humana no es pacífica, ¿no? Sí. Las guerras nos han acompañado de siempre porque el ser humano es así. Fue un historiador suizo, Bachofen, contemporáneo de Nietzsche y colega de él en la Universidad de Basilea, a fines del siglo XIX, quien primero formuló la hipótesis del matriarcado por documentos históricos como los escritos de Heródoto, que hablaba de las costumbres de muchos pueblos antiguos. Y eso dio gran impulso a muchas cosas. En realidad la antropología casi surgió del estímulo de Bachofen, de la idea de comprobar que existen pueblos matriarcales. La antropología después se desinteresó en el tema porque lo que se encontró no eran exactamente pueblos matriarcales en el sentido de que dominen las mujeres en vez de dominar los hombres. No se encontraron tiranías femeninas. No es parte del mundo femenino, no es parte del carácter femenino dominar de esa manera. El poder femenino se expresa a través de lo que hoy en día se está llamando matrístico, más que matriarcal. No es el gobierno de la mujer, sino que dominio de los valores femeninos, y eso tiene que ver más bien con los lazos interpersonales, con el espíritu tribal. Hoy en día el mundo jerárquico, de arriba abajo, un mando de arriba abajo, ese es el mundo patriarcal. Claro. El mundo matriarcal es el mundo de... exagerando se diría tiranía de grupo. El comunismo primitivo, que como Engels lo llamaba, es eso, es el dominio del grupo sobre el individuo en vez de ser el dominio del experto. Más horizontal, de alguna manera. Ajá. Y esa idea del patriarcado se tomó en el feminismo primero como una idea liberadora de la mujer en el mundo del trabajo, en el mundo de las oportunidades, como un caso más de discriminación. Pero yo pienso que la importancia verdadera de darse cuenta de que existe un régimen patriarcal es no más allá de la política de los sexos, el darse cuenta que no nos conviene a nadie, ni a los hombres tampoco, un régimen en que la parte padre de nuestra naturaleza individual, cada uno de nosotros tiene padre, madre e hijo, no solo en su familia, sino que en su mente. Tenemos una parte materna, amorosa, una parte paterna, agresiva, controladora, y tenemos una parte hijo, que es la parte libre, la parte que desea.